Buenas tardes. Buenas Se le tardes. escucha bien, Inge. Muy bien. Muy bien, Vania. Vani, muchas gracias por estar en la clase. Bien, entonces ya estamos en la hora. Vamos a iniciar la clase haciendo una presentación de pantalla. No sé si hemos hecho la presentación de pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Bien. Habíamos hablado sobre los mecanismos de hidratación del cemento, ¿no? Habíamos definido en qué se entiende por hidratación del cemento, un tema muy importante, conocer exactamente cómo funciona el cemento con el agua y con los agregados, ¿no? Para comprender después cómo se maneja el hormigón. Entonces, lógicamente, hemos hablado sobre la composición química del cemento Portland, ¿no? Y también hemos hablado que en el proceso de hidratación del cemento, una parte del agua en volumen parcial se descompone, ¿no? Y desaparece, se descompone químicamente, ¿no? Pero también una parte del agua se convierte en gel de cemento, son una especie de flóculos, gelatinas, ¿no? Y existen además, como habíamos dicho, varias etapas de los mecanismos de hidratación, ¿no? Que puede ser el fraguado inicial, fraguado final, en fin, habíamos hablado de todo ese proceso, ¿no? En diferentes etapas, hasta el endurecimiento, que consideramos 28 días, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de la estructura del cemento hidratado, que es un tema también bastante interesante, ¿no? Estructura del cemento hidratado. Entonces, quiere decir que cuando nosotros mezclamos agua con cemento, entonces en ese momento se producen los mecanismos de hidratación en diferentes fases, pero hay una estructura que se conforma. Y esta estructura básicamente consiste en que el agua con cemento, una vez que se han mezclado en algunas proporciones, ¿no? Se forma un volumen de mezcla, digamos. Se dice que ese volumen de la mezcla del cemento con el agua exteriormente se mantiene, más o menos, no es tan radical, ¿no? Hay alguna pequeña variación volumétrica externamente, pero se mantiene, digamos. Pero, a diferencia, en el interior existen unos cambios volumétricos bastante considerables, tomando en cuenta que una parte del agua se desaparece, entonces deja unos vacíos, y luego esos vacíos que sirven como parte del mecanismo de hidratación, esos vacíos van desapareciendo porque el cemento se va hinchando, tiene una propiedad de extensible, de inflarse, y después, en el momento de endurecimiento, cuando está bien preparada la mezcla, posiblemente esos vacíos se desaparezcan y no haya porosidad. Entonces, adentro hay pues una serie de cambios volumétricos. Afuera se mantiene más o menos constante. Pero podemos decir en general, aquí vamos a poner volumen externo, se mantiene. Eso tenemos que ver. Pero el volumen internamente sufren cambios.
sufren cambios, lógicamente, volumétricos, ¿no? Quiere decir que parte del agua desaparece en volumen, el cemento, cuando se vuelve un sólido hidratado, también tiene propiedades expansivas, se hincha, entonces sufren unos cambios muy importantes. Pero en general podemos decir que el volumen de los productos de hidratación, son pues el agua y el cemento. Los agregados no intervienen, son volúmenes inertes. El volumen de los productos de hidratación siempre son menores, deben ser menores que el volumen original digamos, agua más cemento. Eso tenemos que comprender. Para que haya un proceso de hidratación, para que haya el proceso de hidratación del cemento, dice que el volumen de estos productos de hidratación siempre tienen que ser menores que el volumen original del agua y cemento. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en volúmenes mezclamos agua más cemento en volumen, tenemos un volumen. Ahí adentro, estos productos que se hidratan son menores. O sea, una parte del volumen seguramente desaparece, ya sea del agua, ya sea del cemento originalmente. Pero a medida que va ocurriendo estos mecanismos de hidratación, o sea que si fraguado, final, inicial, endurecimiento, otra vez ese volumen ahí adentro empieza a crecer hasta llegar a su volumen original. Por eso decimos, el volumen externo se mantiene. Pero ahí adentro ha habido muchos cambios, pero al final otra vez vuelve al volumen final, que sería el agua más cemento. Eso tenemos que comprender como una especie de teoría científica de la estructura del cemento hidratado. Un poco difícil entender. Muchos dicen, no, se mezcla agua con cemento, lo mismo, y solamente se forma una cola. No es así, jamás, no es una cola. El agua con cemento no es una cola. Lamentablemente, no es como agarrar un polvo con agua y lo convierte en una cola y listo. No. Aquí producen unos cambios volumétricos tremendos, además que con descomposición química, con reacciones químicas fuertes, con pérdida de volumen interior, también con calor, desprendimiento de calor, etcétera, etcétera. También podemos decir como una teoría que los productos de hidratación necesitan un espacio ahí adentro para que se produzca la hidratación. Escuchen bien, necesitamos que haya ahí adentro un espacio, un hueco, unos vacíos, ¿no?, para que justamente se produzca la hidratación. Entonces, de concepto podemos decir, los productos de hidratación necesitan un espacio más o menos del orden del doble del volumen de los sólidos para que se produzca la hidratación completa. Este concepto es muy importante, ¿no? Lo vamos a decir entonces. Los productos de hidratación ya son esas reacciones químicas, ¿no? Vamos a ver qué son los productos de hidratación, ¿no? Ya no es agua ni cemento, es otra cosa. Los productos de hidratación
vamos a abreviar un poco, pero ustedes tienen que escribir si quieren. Necesitan, dice, un espacio o un vacío, digamos, ¿no? Un espacio de más o menos el doble del volumen del cemento. El volumen de sólidos de cemento. Ustedes saben que el cemento tiene poco volumen, tiene más peso. Entonces, más o menos hay una comparación, ¿no? Para que se produzca la hidratación. Es como, dijéramos, para que dos pugilistas tengan un box, necesitan el ring, ¿sí? Porque si no hay el ring, no tienen dónde boxear, ¿no? Más o menos es así, porque yo les digo, en el proceso de hidratación es un boxeo ahí adentro. Hay una pelea de perros con gatos, ¿no? Ruidos, etcétera. Entonces, ahí seguramente están en el ring peleando y necesitan un hueco, un espacio, una cancha de pelea, más o menos para que ustedes entiendan, ¿no? Si no hay ese espacio, no se produce la hidratación. Así haya agua y así haya cemento. Vean ustedes qué interesante. Si no hay este espacio, si no hay este hueco, pues no se produce la hidratación. Así tengamos agua y así tengamos cemento. Tiene que haber este volumen. Este volumen es el volumen que deja el agua cuando se desaparece, no cuando se evapora, cuando se desaparece químicamente. Así funciona el cemento, es increíble, no es un pegamento. Evidentemente tiene la función epoxi, pero no es un pegamento el agua con cemento, ¿no? Son productos de hidratación, ¿ya? Entonces hay que entender eso como concepto. Bien, para confirmar esto, vamos a decir cuál es la estructura de un cemento hidratado. Cuando se mezcla agua con cemento, se produce la hidratación y ahí adentro aparecen estos productos de hidratación. ¿Qué son esos productos de hidratación en forma de estructura? Vamos a ver que se producen unos flóculos o unas gelatinas así. Bueno, no voy a hacer todo, pero más o menos así. Son una especie de gelatinitas de color verde y en su estructura, aquí tal vez pueda haber otro más, así, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es que aquí hay un espacio. Dejan un espacio. Este espacio se llama volumen capilar. Y este espacio resulta de la descomposición del agua, volumen capilar. Pero también en esta estructura podemos ver que estas cositas negritas están por acá, ¿sí? Esto se llama gel de cemento. ¿Ya? Son una especie de flóculos, unas gelatinitas de este tamaño. Y entre cada
entre cada flóculo, entre cada gelatinita, hay también una porosidad que se llama poros de gel. Que originalmente estos poros están llenos de agua. Todo, fíjense, el agua y el cemento. Entonces, los productos de hidratación que estamos hablando, cuando mezclamos agua con cemento, serían el gel de cemento, los poros de gel, que también tienen agua, y el volumen capilar, que originalmente también había agua y ha dejado unos vacíos. Estos son los famosos vacíos capilares también se llaman, ¿no? Vacíos o espacio, ¿no? Vacío capilar. Esa es la estructura del cemento con el agua. Un poco complejo, ¿verdad? Entonces, cuando se producen los mecanismos de hidratación, este espacio, este volumen capilar que ha dejado el agua, inmediatamente estos gel de cemento empiezan a hidratarse, a hacer su mecanismo y se van hinchando y van llenando estos huecos, ¿no? Y esa porosidad de gel también desaparece, ¿no? Y el agua, lógicamente, el agua será parte del producto de hidratación o tal vez parte se evaporará. Entonces, lógicamente, no podemos obviar el proceso de hidratación, la evaporación del agua. Una parte del agua, lógicamente, se evapora, ¿ya? Entonces, esta es la estructura, si le hacemos un cuadradito, la estructura del cemento hidratado, ¿no? Y, como les digo, aquí estos son los productos de hidratación, que ya no es cemento, ya no es ni agua, ¿no? Es gel de cemento, poros, y a medida que va pasando el tiempo, estos productos de hidratación se van pues solidificando, se van hinchando para convertirse y el volumen externo no varía. Mira, aquí ha habido un encogimiento. Estos poros de gel han reducido su volumen. El agua se ha ido parte al gel de cemento, parte a los poros y parte se ha descompuesto. Se dice que más o menos el volumen que desaparece, el volumen de agua que desaparece, que sería lo que estamos hablando, el vacío capilar, el espacio, se dice que es más o menos el 25% del agua de combinación. ¿Qué es el agua de combinación? El agua de combinación es el volumen que necesita el cemento para hidratarse. Es el agua que necesita el cemento para hidratarse completamente. Entonces aquí vamos a hacer un esquema de esa estructura que estamos hablando para que se entienda mejor, ¿no? Entonces vean ustedes que el agua, ¿no? Le vamos a llamar la distribución del agua. ¿En qué se distribuye al final el agua que nosotros combinamos? Distribución del agua. Hay varios volúmenes. Uno, por ejemplo, es un volumen considerable, ¿sí? Que se llama agua de combinación. Agua de combinación.
un volumen, que es algo que tiene que ver con la cantidad del cemento, ¿no? Todo depende del cemento. Aquí hay otro volumen, poco menor, que se llama agua de gel. ¿Qué es el agua que forma el gel de cemento? Agua de gel. Y aquí hay otro volumen, que es el agua capilar, que se convierte en vacío. Como os decía, una parte del agua desaparece, se convierte en vacío. El otro agua va a la formación del agua de gel, y el otro agua es el agua de combinación. Y todavía hay otro agua más que a veces puede haber o no puede haber. Es el agua en exceso, agua libre que le llaman, ¿no? Este agua no sirve para ese es el exceso de agua, ¿no? No entra en el proceso de hidratación, ¿no? Este agua, lógicamente, se tendría que evaporar. El agua en exceso se evapora. En la hidratación intervienen estos tres volúmenes: el agua de combinación, el agua de gel y el agua capilar. El agua libre no sirve. Pero también, debido a la temperatura, al clima, todo, una parte de este agua posiblemente se evapore. Lamentablemente, una parte de este agua se evapora por el clima, por la temperatura, todo. Inclusive se puede decir que también algo del agua de gel también se evapora. Posible, esto es posible, ¿no? Además, no es total, ¿no? Es una partecita, ¿no? Entonces aquí viene pues esos problemas que tenemos con para diseñar una buena mezcla. Una buena mezcla tendría que ser en un laboratorio donde la temperatura está controlada, la evaporación o el medio ambiente con una humedad controlada. Ahí sí podemos decir que esto no se evapora, ¿no? Y directamente es hidratación, ¿no? Pero en realidad esto es muy difícil, hacer un edificio dentro de un laboratorio, ¿no? Entonces tenemos que ir al campo y tenemos que llevar el hormigón allá, y dependiendo de la temperatura del lugar, del clima, de la hora, de la humedad, estos factores varían un poco. Por eso posible evaporación. Entonces, entonces tenemos el agua 1, 2, 3. Básicamente el agua se divide o se distribuye en varios volúmenes. Ahora vamos a ver cómo se entiende esto, haciendo un poco de teoría matemática o de física, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a primero decir qué es esto. Esta nomenclatura que yo voy a usar va a ser siempre el peso del agua de combinación. Creo que se entiende, ¿no? PAC, peso del agua de combinación. Y vamos a definir
otro término que va a ser el PCH. Este va a ser el peso del cemento. El cemento lo va a decir hidratado. Entonces, hay una primera relación entre el agua de combinación y el peso del cemento hidratado. El peso del agua de combinación, el peso del agua cemento hidratado. Tenemos que comprender, jóvenes, que si el peso específico del agua es igual a 1. Y ustedes saben que el peso específico, el peso específico es el peso sobre su volumen. Entonces, de aquí podemos demostrar, solamente tratándose del agua, que el peso del agua de combinación es igual al volumen del agua de combinación. Porque el peso específico del agua es 1. ¿Pero qué es 1? ¿1 qué? El peso específico del agua es, por ejemplo, 1 kilo sobre 1 litro. Sí. O sea, 1 kilo de agua mide 1 litro de agua. O 1 litro de agua es igual en peso a 1 kilo. Estas son las medidas del sistema métrico, ¿no? También podemos decir que una tonelada en el agua es igual a 1 metro cúbico de agua. O sea, 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. O también podemos decir que 1 gramo de agua mide 1 centímetro cúbico. O podemos decir 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Esto se da siempre y cuando el peso específico sea 1. En cambio, en el cemento no es igual. Entonces, aquí han visto ustedes que yo puedo decir que el peso del agua de combinación es igual al volumen del agua de combinación. Pero esto es gramo y esto es centímetro cúbico, por ejemplo. O puedo decir esto es kilo y esto es litro. Sí. O sea, en valor, solamente en valor, ¿no? Pero en dimensiones son diferentes. Aquí vamos a escribir siempre que el peso específico de cualquier elemento es igual al peso sobre su volumen. No voy a hablar de masa, solamente de pesos, peso específico. Peso sobre su volumen. Bien, entonces fíjense, ¿por qué he hecho eso? Porque aquí vamos a decir que por la teoría de la hidratación, el volumen del agua de combinación dice que es más o menos, se necesita, ¿no?, equivalente a 0,23 del peso del cemento hidratado. O sea, el agua que yo necesito para combinar en un proceso de hidratación, necesito un 23%, esto quiere decir 23% del peso del cemento hidratado. Eso es lo que necesito en peso de agua o en volumen de agua para combinar. Esto sale pues de los ensayos, ¿no?, ensayos en el proceso de hidratación. Este valor puede variar. O sea, puede ser 24%, 25%, depende, se hace el ensayo dependiendo del cemento, porque depende del cemento y se define. O sea, no todos los cementos son igualitos. Hay algunos cementos que necesitan más agua y otros menos. Por eso aquí le vamos a poner esto acá. Más o menos.
¿ya? Todo depende del cemento. ¿Cuánto de agua necesito para combinar? Quiere decir, en función al peso del cemento. O también podemos decir acá que el peso del agua de combinación es más o menos el 23% del peso del cemento hidratado. Es lo mismo, ¿no? Esto está en centímetros cúbicos y esto está en gramos, siempre y cuando esto esté en gramos también, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Eso es, un primer valor. Luego vamos a decir que es CB. CB va a querer decir contracción volumétrica. ¿Qué es la contracción volumétrica? Es la cantidad de agua que desaparece para formar el agua capilar, esos vacíos. Eso se llama contracción volumétrica, es decir, que el agua desaparece y hay una contracción volumétrica. Esta contracción volumétrica, por concepto, habíamos dicho que es más o menos el 25% del volumen del agua de combinación. Eso lo dijimos, ¿no es cierto? El anterior, acá, por acá, ¿no? El vacío, 25% del agua de combinación. Eso lo he escrito acá. La contracción volumétrica es el 25%. Eso quiere decir que la contracción volumétrica sería 0,25 del volumen del agua de combinación. Eso también puede variar. Entonces, este volumen, este es un volumen, contracción volumétrica. Este es un volumen. Este volumen, que es el vacío, el de vacío que estamos hablando, podría ser entonces 0,25. Y en vez de poner esto, voy a poner esto de acá por 0,23 del peso del cemento hidratado. Porque ustedes saben que el cemento siempre hay que manejarlo en peso, no en volumen, porque el volumen tendría que ser volumen específico y no... Ustedes, en una bolsa de cemento dice 50 kilos, pero el volumen es variable, dependiendo del esponjamiento. No puedes medir el volumen ahí en esa bolsa. Hay unos que tienen más cemento, menos cemento en su volumen, pero el peso es el mismo. Entonces, manejar volumen de cemento es muy complicado. Tendríamos que hablar de un volumen específico y eso es difícil, no lo podemos obtener, ¿no? Pero sí el peso. Entonces, la contracción volumétrica en función al peso del cemento hidratado tendría que ser este valor. Este valor, si multiplicamos, es 0,0575, algo así. Del peso del cemento hidratado. Estos son los famosos vacíos capilares. Ven ustedes, estos vacíos capilares, que son estos huecos acá, en volumen pues son el 0,0575 del cemento hidratado. Del cemento hidratado. Una parte del agua. Una parte del agua. Entonces acá vamos a sacar esta fórmula, ¿no? La contracción volumétrica es igual a 0,0575 del peso del cemento hidratado. O sea, es que el peso siempre es un dato, ¿no? El peso del cemento hidratado siempre vamos a tener como dato, ¿ya? Bien, vamos a seguir ahora. Vamos a hablar ahora del volumen
del sólido hidratado. Ese es otro concepto. Volumen del sólido hidratado. ¿Quién me puede decir qué entienden ustedes por volumen del sólido hidratado? Es esa masa, esa mezcla de cemento con agua, pero no es pues el volumen, no es la suma del cemento con el agua, es otro volumen, el volumen del sólido hidratado. No es agua más cemento en volumen, no es, ¿no? Porque estamos viendo que el agua se evapora, otra parte se desaparece, en fin. El volumen del sólido hidratado, de acuerdo al concepto de la física, tendría que ser aquí, ¿no? Esto lo vamos a llamar acá, volumen, a ver si me permiten recorrer un poquito. Sí, ahí. Vamos a llamar así, volumen del sólido hidratado. Volumen del sólido hidratado. De acuerdo al concepto de la física, el volumen del sólido hidratado tendría que ser el volumen del cemento hidratado más el volumen del agua de combinación menos la contracción volumétrica. ¿No es cierto? Por la física, podemos decir que el volumen del sólido hidratado tiene que ser pues el volumen del sólido que se hidrata más el agua de combinación, pero y menos pues esos capilares vacíos que son básicamente huecos, ¿no? Huecos que desaparecen y solamente quedaría el volumen del sólido hidratado. Entonces, el volumen del sólido hidratado tendría que ser el peso sobre el peso específico del cemento. Ustedes saben bien que el peso específico del cemento, ya hemos visto por concepto, es el peso del cemento hidratado sobre el volumen del cemento hidratado. El peso específico es peso sobre volumen. Entonces, de acá podemos decir el volumen del cemento hidratado es igual al peso sobre su peso específico. Ahí está, ¿no es cierto? Más el volumen del agua de combinación en función del cemento, hemos dicho que esto es igual a 0,23 del peso del cemento hidratado. Y menos, y esto hemos visto que es igual a 0,575 del peso del cemento hidratado. Pero fíjense, yo puedo sumar esto en función del cemento hidratado. Algo más tengo que decir acá. El peso del específico del cemento, vamos a escribirlo acá. El peso específico del cemento, peso específico del cemento, es igual a 3.15 el peso específico del agua. Ustedes conocen eso, ¿no? Ustedes saben que el cemento es más pesado que el agua en 3.15 veces más. ¿Sí? O sea, el cemento es más pesado que el agua en 3.15 veces más. A ver, ¿quién me dice cuál es el peso específico del acero? Vamos. 7.6
veces más pesado que el agua. ¿Cuánto es el peso específico promedio de una roca, de una piedra? ¿Cuánto es el peso específico de una piedra? ¿Saben eso? Entre 2.4 y 2.6, Inge. Más o menos. Más o menos un promedio de 2.5, 2.6 veces más pesado que el agua. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, esto querría decir 3.15 kilos por litro. Sí. O toneladas por metro cúbico. O gramo por centímetro cúbico. 3.15 veces. 3.15, sí. Entonces, yo me voy a olvidar de esto. Ustedes saben que esto es 1. Simplemente voy a decir 3.15. Pero eso quiere decir 3.15 kilos por litro, o toneladas por metro cúbico, o gramos por centímetro cúbico. El mismo valor, 3.15, 3.1. Solamente le cambio las unidades. ¿Ya? Entonces, acá, si ustedes se fijan, yo tendría que dividir 1 sobre 3.15. Si quiero factorizar el peso del cemento hidratado, ¿no? Esto tendría que ser 1 sobre 3.15. Entonces, el volumen del sólido hidratado será pues 1 sobre 3.15. Apague ese micrófono, por favor. A ver, hay un estudiante que está con su micrófono. Le voy a decir quién es. Apague su micrófono, por favor. Hay alguien que está con su micrófono. Bien. Entonces, el volumen del sólido hidratado tendría que ser 1 sobre 3.15 más 0.23 y menos 0.0575, todo por el peso del cemento hidratado. ¿Cuánto es esto? $0.49 del peso del cemento hidratado. ¿Está bien? A ver, hagan cálculos. Está bien, Inge. Ya. Entonces, aquí vamos a sacar una fórmula, ¿no? Es decir, el volumen del sólido hidratado es igual a 0.49 del peso del cemento hidratado. Este dato es muy importante. Entonces, dice, el cemento es un dato, ¿no?, que no se mueve. El volumen del sólido hidratado tiene que ver, pues, con la cantidad de agua que le he puesto. Y la cantidad de agua ahorita todavía no sabemos cuánto le estoy poniendo de agua, pero el cemento es un dato. Por ejemplo, a ver, si hacemos un ejemplo, si se hidrata 1 kilo de cemento, si se hidrata, estoy diciendo, no todo el cemento se hidrata, pero si se hidrata 1 kilo de cemento, ¿cuánto sería el volumen del cemento hidratado? Sería 0.49 litros o 490 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si se hidrata 1 kilo de cemento, no si se mezcla, sino si se hidrata, estoy diciendo, 1 kilo de cemento, el sólido hidratado es 0.49 de litro. 0.49 de litro. Medio litro, digamos. ¿Por qué? Porque el cemento, pues, es más pesado que el agua. O sea, su volumen es menor, ¿no es cierto? Su volumen es menor.
Entonces solamente sería 490 centímetros cúbicos el volumen del sólido hidratado, con esos valores. Un dato. Vamos a hablar de otros más. Vamos a ver ahora de la porosidad de los poros de gel. Este PO le voy a llamar porosidad de la pasta hidratada. La pasta hidratada tiene que ver con el volumen del sólido, ¿no? De la pasta hidratada. Y vamos a introducir otro concepto que sería el volumen, así B a G, que sería el volumen del agua de gel. Esto tiene que ver con el gel de cemento, pero estamos hablando solamente del volumen del agua de gel. Entonces, también por la física se dice que la porosidad tendría que ser el volumen del agua de gel o el gel de cemento. Esto también tiene que ver con el gel de cemento. Dividido entre el volumen del sólido hidratado más el volumen del agua de gel. Ajá. Ese es el concepto de la física. Que esos poros que habíamos hablado en la estructura, esos poros de gel tienen que ver con esa porosidad. Pues esa porosidad sería igual al volumen del agua de gel sobre el volumen total. ¿No es cierto? El volumen total. Esto por ensayos dice que más o menos esta porosidad es el 30%. O sea, el 30% sería esos poros, es bastante, ¿no? En volumen. Ese valor también es más o menos, puede variar, puede ser 29, 30, 31, 32, algo así. ¿Sí? Esto también se obtiene de los ensayos. No se puede obtener científicamente, ¿no? Son de los ensayos, pero esta es una fórmula de la física, ¿no es cierto? La porosidad es ese volumen del agua de gel sobre el volumen total, eso está bien, ¿no? Y eso más o menos es 30%. De acá pues podemos encontrar el B a G. A mí me interesa este volumen del agua de gel, ¿no? Porque conozco el volumen del sólido hidratado, conozco la porosidad, hay que despejar el agua de gel. Pero ¿cómo hacemos? Esto es 0,30, ¿no? 0,30. Bueno, esto voy a llevar aquí. Entonces, a ver, vamos a obtener acá algo aquí. De aquí vamos a decir entonces que B a G es igual a 0,30 0,30
BCH más 0,30 de BAG. ¿Sí? Está bien, ¿no es cierto? Esto va al otro miembro. Tenemos BAG. Entonces podemos decir que BAG es igual a 1 menos 0,3 igual a 0,3 de BSH. Ahora sí. A ver, no está bien. Entonces, B, vamos a sacar B, el volumen del agua de gel sería 0,3 dividido entre 0,7 del volumen del sólido hidratado. Está bien así, ¿no es cierto? 1 menos 0,3 es 0,7. Esto viene acá. Está bien. ¿Cuánto es 0,3 sobre 0,7? ¿Alguien me puede calcular? 0,43. Más exacto. 0,4. ¿No es 0,39? No, no. Entonces aquí nos hemos equivocado. A ver. Vamos a modificar esto, por favor, van a disculpar. Vamos a poner, en realidad, no es 0,3, sino es 28%. Yo me he equivocado. Había también con 30. Vamos a poner 28. El más exacto es 28%. O sea, esto va a ser 0,28. Esto va a ser 0,28. Y esto va a ser 0,28. Sí, está mejor. 0,28 y 0,28. Pues acá vamos a tener 0,28 sobre 0,72. Claro, ¿cuánto es esto? Esto tiene que salir 0,39. ¿Está bien? Sí. Ya. Miren, este valor puede variar también. ¿Ya? Puede variar porque esto sale de los... Por eso aquí estoy poniendo más o menos. Puede ser 29, puede ser 30. Pero ahora vamos a tomar como 28, ¿no? Es un dato. Que esto también varía. Depende después del cemento. No es un valor fijo. Eso se lo obtiene de los ensayos. Se hace los ensayos de la física y se obtiene, ¿no? En laboratorio. No es una fórmula científica, ¿no? Se obtiene en laboratorio. Entonces, de acá podemos decir que el volumen del agua de gel había sido igual a 0,39 del volumen del sólido hidratado. Una otra fórmula acá. Eso tiene que ver con el gel de cemento, ¿no? Bien, ahora, si el volumen del cemento hidratado es igual a 0,49 del peso del cemento hidratado, ¿cuánto sería 0,39 por 0,49? Por favor, ¿alguien lo calcula? 0,19. Sí. Entonces, de acá también podemos obtener otra fórmula en función al cemento hidratado. Sería 0,19 del peso del cemento hidratado. O sea, excito nomás sería el agua de gel. Excito nomás sería 0,19 del cemento. Básicamente la quinta parte, ¿no? Si es 0,20 sería la quinta parte del cemento hidratado. ¿Por qué hay eso?
porque el volumen con el peso es pues un poco difícil, ¿no? Esto es del cemento, no es del agua. Entonces, este es el volumen del agua de gel. Bien, ahora por concepto, también podemos decir, esto es muy importante, por concepto podemos decir que el volumen del agua a disponer se llama volumen del agua a disponer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el total del agua, total de agua que se coloca. Hemos visto que el agua se distribuye en varios, ¿no? En agua de gel, en agua capilar, en agua de combinación, etcétera, etcétera. Pero dice, este sería el volumen total del agua que se dispone de la mezcla. Por concepto, tendría que ser igual al volumen del agua de combinación más el volumen del agua de gel. De aquí del agua de combinación se va el agua capilar de acá. Entonces, en volumen absoluto sería el agua de combinación más el agua de gel. Miren, el agua en exceso, entonces aquí les voy a explicar esto. El agua de exceso no se toma en cuenta, pero el agua de combinación, una parte del agua de combinación viene acá. ¿Y cuándo es esa parte? Es el 25%. El 25% de esta agua se viene acá, pero esto desaparece. Ya no hay agua, por eso no lo tomamos en cuenta. Solamente aparecería el agua de gel y el agua de combinación. Esto desaparece, chao, no hay. El agua libre no me interesa. El agua libre tiene que desaparecer. Este es el agua en exceso, que siempre hay. Siempre mezclamos con más agua. Entonces, esa agua no está en la hidratación. Esa agua tiene que evaporarse. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? Una parte de este agua de combinación se vuelve vacío. Aquí está y esa parte es 25%. Se convierte en agua capilar, que es la contracción volumétrica. Entonces, netamente, el agua total que yo necesitaría sería agua de gel y agua de combinación. El agua libre es aparte, pues, extra, ¿no? Agua que sobra, pero en este caso no estamos poniendo eso. Otra fórmula física. Aquí no se considera el agua libre. El agua libre no debería haber, ¿no? No debería haber. Entonces el agua sería solamente eso. Entonces, finalmente, vamos a terminar diciendo que el agua a disponer tendría que ser el agua de combinación, que es el 0,23 del peso del cemento hidratado, más el agua de gel, que sería 0,19 del peso del cemento hidratado. Y si sumamos esto va a ser 0,42 del peso cemento hidratado. Ahora esto sí es verdad. Entonces la cantidad de agua que yo necesito, agua sin agua libre, sin agua, exactamente el agua, sería el 0,42 del peso del cemento hidratado. Vamos a sacar la fórmula. La cantidad de agua que necesito sin agua libre, sin agua en exceso, sería el 0,42 del peso del cemento hidratado. Ajá. Ese es un dato. Ahí tenemos la cantidad que yo necesito. Sin agua libre, ¿no? Sin agua en exceso. Yo necesito solamente esta cantidad de agua.
equivalente al 0,42 del peso del cemento hidratado. Para que se produzca la hidratación y obtenga la estructura del cemento sin agua libre, sin agua libre. Esto no, todavía. Eso es, jóvenes. De aquí entonces podemos ver también, finalmente, cuál es el famoso peso del cemento hidratado. Sería 1 sobre 0,42 del volumen del agua a disponer. Esta formulita es muy interesante. ¿Cuánto es 1 sobre 0,42? $2.38. 2,38 del volumen del agua a disponer. Otra formulita, el peso del cemento hidratado, que necesito hidratar, podríamos decir, ¿no? El peso que necesito hidratar, solamente necesito que sea equivalente a 2,38 veces el volumen del agua a disponer. Ajá, esta fórmula. Ejemplo, miren ustedes, un ejemplo. Supongamos que quiero mezclar 30 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuál sería el cemento que se me hidrata con 30 centímetros de agua? ¿Qué peso de cemento hidratado necesito? Sería 2,38 por 30. Una maquinita. ¿Cuánto? 71.4. ¿Cuánto? 71,4. 71,4. ¿Qué? ¿Qué? Gramos. Ajá. Miren, si yo mezclo 30 centímetros de agua, necesito 71,4 gramos de cemento para que la hidratación sea completa. Repito otra vez, si yo mezclo 30 centímetros de agua nada más y peso 71,4 gramos y los mezclo, voy a obtener que en este caso es exactamente, no necesito más agua que esto. Si le pongo menos agua, el cemento se hidratará menos. ¿No? Si yo le pongo más agua, el cemento se hidratará más. ¿Qué relación hay? 30 sobre 70. A ver qué me dice. ¿Cuánto es 30 sobre 71,4 en peso? 0.42. 0,42. Pues esto. 0,42. Bien. Entonces, estas fórmulas las hemos sacado básicamente de la física y esos datos empíricos de 0,28, eso lo hemos sacado de los ensayos. Esos valores pueden variar dependiendo del cemento, ¿ya? Cemento pueden tener otros valores, ¿no? Porque no todos los cementos son iguales, así sean Portland, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una información bien interesante, ¿no? Ahora vean ustedes,
Si yo dispongo de 30 centímetros de agua, ¿alguien me puede decir cuál sería el volumen del sólido hidratado? ¿Cuánto? ¿Cuál sería el volumen del sólido hidratado? Multipliquen 0,49, ¿no? 0,49 por 71.4. Este sería el volumen sólido hidratado. ¿Cuánto sería? 34.35. ¿Qué? 34.99. 34,99, ¿qué? Centímetros cúbicos. Exacto. Si quieres manejar gramos, en volumen, si es en gramos, el volumen es centímetros cúbicos. Si quieres manejar kilos, el volumen son litros. Si quieres manejar toneladas, el volumen es metro cúbico. ¿Entienden? Entonces la respuesta sería lo que tú has dicho en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería el agua de gel? Aquí. ¿Cuántito sería el agua de gel para 71.4 gramos? $13.57. ¿Qué? Centímetro cúbico. Centímetros cúbicos. Poquito, ¿verdad? 13 centímetros. Poquito es el agua de gel. ¿Cuánto sería el agua de combinación? 30 menos eso, ¿no? Si quieres manejar esta fórmula, ¿vale? Y si no, vas a la otra fórmula que tendría que ser lo mismo. El agua de combinación es 0,23 del peso del cemento hidratado, que sería lo mismo, no sé por dónde hemos visto por ahí. Entonces puedes manejar esto, sería 30 menos 13 no sé cuánto, sería el agua de combinación. ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Qué más? Pero lamentablemente, jóvenes, a veces hay un peso del cemento sin hidratar. Peso del cemento sin hidratar. A veces hay cemento que no se hidrata por muchas razones, sin hidratar. Uno sería porque no hay agua suficiente. Y el otro sería porque no hay espacio. No hay el ring, no hay la cancha de boxeo, no hay el espacio para que se forme el mecanismo de hidratación. No hay para que se peleen químicamente ahí adentro, no hay el espacio. Entonces, este cemento sin hidratar es en realidad un polvo, el cemento, que está ahí, que no logra hidratarse. Ustedes saben que la hidratación es una combinación pues molecular, ¿ya? Entonces, agua, molécula de agua con molécula de cemento. Pero si hay poca agua, entonces alguna parte del cemento no logra hidratarse. Si hay mucha agua, obviamente se hidrata todo el cemento y todavía sobra agua. ¿Entienden? Entonces, el peso del cemento sin hidratar tendría que ser, pues, el peso del cemento sin hidratar tendría que ser igual al peso del cemento a disponer, ¿sí?, menos el peso del cemento hidratado.
Aquí vamos a decir PCD sería el peso del cemento a disponer. Así. ¿Qué quiere decir? Ese es el peso total de cemento. Sí. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo 100 gramos de cemento. Agarro mi balancita y me peso en mi balancita 100 gramos de cemento. Y quiero mezclar con agua, digamos, 30 centímetros cúbicos de agua. O también 30 gramos, si quieren. Lo mismo, ¿no es cierto? O 30 gramos de agua. Esta mezcla tiene una relación agua-cemento de 0,30. Eso quiere decir, ¿de dónde sale esto? Quiere decir 30 sobre 100 es 0,30. Esta mezcla de mezclar 30 gramos de agua y 100 gramos de cemento me da una relación agua-cemento en peso, ¿no? En peso de 0,30. ¿Sí? Supongamos que yo mezclo esto, 30 de agua con 100 gramos de cemento. ¿Cuánto sería el peso del cemento hidratado? ¿Cuál sería el peso del cemento hidratado? 2,38 del volumen del agua a disponer. Porque eso es, como decir, volvemos es lo mismo. Eso no sacado acá. El peso del cemento hidratado es 2,38 del volumen del agua. Entonces, si multiplicamos 2,38 por 30, vamos a obtener 71,4 gramos. Pero yo tenía 100. Pero como solamente tengo 30 gramos de agua para disponer, entonces solamente se me ha hidratado 71,4 gramos. ¿Cuál sería el peso del cemento sin hidratar? Sería 100 menos 71,4. Y esto sería 28,6 gramos de cemento sin hidratar. O sea, lamentablemente le he puesto poca agua. Cuando yo mezclo, se hace una mezcla seca y hay tanta cantidad de cemento que no ha logrado hidratarse. Eso se llama peso de cemento sin hidratar. Pero si yo mezclara así, si pudiera mezclar así, y le pongo agregados, arena, grava, lo que sea, y mezclo una mezcla seca, seguramente la mezcla es seca, y bueno, pues no es una pasta, es una mezcla muy seca, no es pasta, no es muy seca, pero ese es el resultado. Si así ocurre la hidratación, el proceso de hidratación bajo todos los mecanismos, fraguado, etcétera, etcétera. Cuando termine el fraguado, ya la masa es sólida, así está sólida, ¿no? Pero sigo teniendo estos 28,6 gramos sin hidratar. Ya ha terminado el fraguado,
ya no hay agua, es una masa sólida. ¿Cuál sería el volumen del sodio hidratado? Es 0.49, ¿no? 0.49. El volumen entonces del sodio hidratado sería 0.49 por 71.4. A ver, una maquinita. $34.99 ¿Qué? centímetros cúbicos. Así es. Centímetros cúbicos. ¿Sí? O sea, miren, si eso solamente se ha hidratado, entonces el volumen de sodio hidratado solamente sería 34.99. El otro volumen es el cemento sin hidratarse, ¿no? Esto más o menos 35 centímetros cúbicos. Pero esto ya es el sólido hidratado. ¿Qué pasa si yo ahí le echo agua o lo sumerjo dentro de un recipiente de agua? ¿Qué pasa? Ese se llama curado. Cuando yo, una vez que el cemento se ha hidratado, ha terminado su fraguado y es un sólido y está seco, si yo le echo agua, se empieza el proceso del curado. Entonces vean ustedes, ese cemento que no se ha hidratado, estos 28.6 gramos, posiblemente entren en el proceso de una segunda hidratación por el curado. Para eso sirve el curado, para hidratar algún cemento que ha quedado. Entonces, como tú le echas agua, y si hubieran los vacíos, si hubieran los capilares vacíos, entonces se produce una segunda hidratación. Pero todo depende que hayan vacíos capilares. Todo depende que hayan vacíos capilares. ¿Y cuáles serían esos vacíos capilares? ¿Cuáles serían los vacíos capilares? Entonces aquí viene el concepto de los vacíos capilares. Volumen de los vacíos capilares. O sea, si hay vacíos capilares, si hay esos huecos, entonces sí se procede a la segunda hidratación. Y esos vacíos capilares, de acuerdo a la física, volumen de los vacíos capilares, o capilares vacíos, mejor vamos a cambiar, capilares vacíos, ¿sí? Sí, capilares vacíos. Aquí vamos a cambiar. Es mejor, creo, ese término, ¿no? De los capilares vacíos. Según la física, fíjense, los volúmenes capilares vacíos que quedarían cuando se ha producido la primera hidratación, tendría que ser, pues, esto es importante, jóvenes, tendría que ser igual al volumen del cemento hidratado más el volumen del agua. No, perdón, no es pues así. Es el volumen del cemento hidratado, perdón, a disponer,
más el volumen del agua a disponer. Vean ustedes, estos dos son los volúmenes originales. Volumen del cemento a disponer más el volumen del agua a disponer. Aquí esto sería, en nuestro caso sería 100 gramos y aquí sería 30 gramos. Volumen del cemento a disponer más el volumen del agua a disponer. Esto es lo que yo le he dado originalmente a la hidratación. Pero de aquí después, como ha habido el proceso, le tengo que restar el volumen del sólido hidratado. El volumen del sólido hidratado. Volumen del sólido hidratado. Y de aquí también tengo que sacarle el volumen del agua de gel. Y luego tengo que sacarle el volumen del cemento sin hidratar. Eso es la física. Vean ustedes, entonces, los capilares vacíos sería primero el volumen original a disponer de cemento más agua. Aquí sería 100 gramos de cemento, 30 gramos de agua. Se mezclan, se procesan los productos de hidratación, que serían luego el sólido hidratado, el agua de gel, y lógicamente quedaría un volumen del cemento sin hidratar. ¿Ah? Ese sería el volumen de los capilares vacíos. Miren, en nuestro caso, aquí sería 100 más 30 menos el volumen del sólido hidratado, 34,99 menos el agua de gel. No saca el agua de gel. Bueno, aquí, ¿cuál sería el volumen del agua de gel? ¿Qué me dice? 0.19. 0.19 del peso. 0.19 del 71.4. ¿Cuánto es esto? El volumen del agua de gel, en nuestro caso. 13,566. 57 centímetros cúbicos. Ya sacamos, no sé, alguien me dictó. Entonces aquí sería menos 13.57. Y menos el volumen del cemento que no se ha hidratado, pues. El volumen del cemento que no se ha hidratado sería 28.6 dividido entre 3.15. Los repetimos. De acuerdo a la física, sería pues el volumen de los capilares vacíos que quedan, ¿no? Una vez que ya se ha solidificado todo, sería pues los componentes originales sería el cemento a disponer más el agua a disponer. Y de ahí ha quedado, solamente hay que restarle el volumen del sólido hidratado, el agua de gel y lógicamente el cemento que no se ha hidratado en volumen. Ahí, esos serían los capilares vacíos. ¿Cuánto es esto? 72.36. Perdón, aquí estoy. Van a disculpar, aquí estoy mal. El volumen del cemento hidratado sería 100 sobre 3.15. Es volumen, ¿no? Esto es peso. Volumen, 100 sobre 3.15 más 30 menos 34,99 y menos 3. Ahora, ¿cuánto sería? 4.11 centímetros cúbicos. 4.11 centímetros cúbicos. Ajá. Fíjense ustedes, había quedado pues unos capilares vacíos de 4.11 centímetros cúbicos. Si hay estos vacíos, sí puede haber un curado.
si hay. Si no hay, si esto es 0, así haya cemento, así tú le pongas agua, no se produce la hidratación, la segunda hidratación. Entonces vemos, esos conceptos que yo les estoy dando son demasiado importantes para comprender estos mecanismos de hidratación. No es como ustedes se han imaginado, agua, cemento, cola y listo. No, no, no. Aquí están viendo tantas complejidades. Entonces, miren, si yo tengo cemento que no he hidratado y si lo he hecho agua o lo sumerjo dentro del agua, entonces ese cemento que hay con el agua empieza otra vez a reaccionar químicamente y necesitan una cancha de pelea, que serían este volumen, para hidratarse. Por eso les decía, tiene que haber un hueco, un espacio, para que se proceda la hidratación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hidratar estos 411 centímetros cúbicos. Puedo hidratar como segunda hidratación. Entonces aquí sería el volumen del cemento hidratado, aquí le voy a poner en segunda, en curado, ¿no? Volumen del cemento hidratado en el curado, ¿no? En el curado, tendría que ser igual al volumen de los capilares vacíos. Tendría que ser igual a 4.11 centímetros cúbicos. Solamente. Hasta ahí nomás. Entonces, de aquí podemos calcular, pues, el peso del cemento hidratado con apóstrofe. El peso del cemento hidratado en el curado sería eso. Tendría que ser igual a 4.11 por 3.15. ¿Cuánto sería en gramos esto? $12.95 gramos. 12.95 gramos. Ajá. Entonces, fíjense, con el curado he logrado hidratar además 12.95 gramos. Entonces, el peso del cemento hidratado total tendrá que ser, pues, 71.4 más 12.95. ¿Cuánto sería esto? $84.35. Miren, solamente eso puedo aumentar, porque es poquita agua, pues le he puesto poca agua. Entonces le he aumentado el curado y he logrado incrementar un poco. Se ha curado más y esos vacíos han desaparecido, pues. Esos capilares vacíos que quedaron definitivamente han desaparecido. Entonces, el porcentaje de hidratación del cemento, más curado, sería igual a 84.35 sobre 100 gramos, sería 84.35%. O sea, quedaría todavía el peso del cemento sin hidratar, que ya no se va a hidratar más, quedaría 15.65 gramos que ya no se hidratan, por nada del mundo, que ya no se hidratan. Hidratan más. Este cemento al final se vuelve como el polvo, como la tierra, como una suciedad. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes?
que le he puesto poca agua. Le he puesto poca agua. Si le pongo más agua, seguramente voy a aumentar más el peso del cemento hidratado, y si le pongo el curado, todavía más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, jóvenes, en este mecanismo famoso de hidratación del cemento. No es difícil, desde luego, pero hay varios conceptos de la física. Lógicamente, hablar de gramos, seguramente a muchos les duele su cabeza, pero no es difícil, se van a familiarizar con algunos ejercicios que hagamos. Entonces acá estamos viendo, jóvenes, que una relación agua-cemento de 0,30 es insuficiente para un 100% de curado o para un 100% de hidratación. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, la próxima clase, donde le vamos a aumentar más agua, digamos 35 gramos o 35 centímetros cúbicos o 38 o 40, pero no vayamos a 50. Ya con 50 seguramente nos va a exceder el agua. Ese también es otro proceso. Iremos la próxima vez y diremos qué parece si le ponemos 35 centímetros cúbicos de agua para 100 gramos de cemento. ¿Qué les parece si mezclamos en esta proporción? Entonces, ¿qué pasará? No sabemos qué pasará. El próximo capítulo lo vemos en la clase de mañana martes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Todo claro. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Hasta mañana. Gracias y hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.